7 de la mañana con 13 minutos. Le damos la bienvenida al experto tributario, el abogado John Arias. Con él vamos a estar conversando acerca de qué proponen los binomios presidenciales en sus planes de gobierno en materia tributaria, sobre todo los candidatos más opcionados. Vamos a estar analizando lo que propone Jan Topic de la Alianza por un Ecuador sin Miedo, lo que propone Yacu Pérez, lo que propone Luisa González, Otto Sonnenholner y la lista 25 del extinto Fernando Villavicencio. 7 de la mañana con 13 minutos. Entremos en materia, abogado. Gracias por su tiempo. Carlos Murrieta les saluda. ¿Qué es lo que proponen antes de entrar puntualmente a analizar cada una de estas candidaturas? En materia tributaria, la globalidad, la generalidad de los candidatos a la presidencia de la República, ¿tienen claro si es que van a subir impuestos, bajar impuestos? ¿Qué van a hacer en el tema tributario? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Sí, hemos hecho básicamente un análisis de qué es lo que propone cada uno de los candidatos. Y digamos que en términos generales se refieren a tres temas muy puntuales. Uno es sobre el tema del impuesto de salida de divisas. Unos los proponen subir, otros los proponen eliminar. También hablan sobre el impuesto al valor agregado. Asimismo, unos los proponen subir, otros los proponen mantener, que eso es también importante. Y asimismo hay dos candidatos pues, que se refieren específicamente a el incentivo tributario de la exoneración de impuestos en ciertos sectores. Recordemos que hasta la época, hasta el año 2021 existían exoneración de impuestos a las nuevas inversiones. Esto fue implementado en el gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, en la actualidad eso fue eliminado, ¿no? Hay candidatos que proponen volver a esa exoneración de impuesto a la renta, pues, y creo que es bastante relevante, y hay ciertas diferencias en ciertos candidatos, pues, y definitivamente no todos proponen lo mismo. Entremos en materia. ¿Qué es lo que propone Jan Topic en materia tributaria? Bueno, en Jan Topic, te soy sincero, pues veo que ha sido el que ha tenido mucha más especificidad en los temas de qué va a hacer para efectos en su gobierno, ¿no? Vamos al primer punto que me parece un punto interesante, y es la simplificación del sistema tributario. ¿A qué me refiero con simplificación? Es a buscar, a tratar de hacer que las declaraciones de impuestos de los contribuyentes sean lo más simples y sencillas posibles. Recordemos pues que hoy es realmente una complejidad y un dolor de cabeza tratar de hacer una declaración de impuesto a la renta, ¿no? Inclusive uno le toca a veces contratar a sus contadores, y si no tiene contador, pues se vuelve una labor titánica de hacer una declaración de impuesto a la renta, ¿no? Efectivamente, en otros países las cosas y las declaraciones de impuestos son realmente sencillas, no se requieren tanta complejidad, ¿no? En Ecuador, lamentablemente, por todos estos cambios tributarios ha vuelto a que hacer declaraciones de impuestos sea muy, muy complejo, ¿no? Y el primer tema particular que me parece súper interesante es el tema de la simplificación del sistema tributario. El segundo punto es el tema de la ampliación de la base tributaria. Básicamente está conformada de cómo se hace el control a los contribuyentes. Es decir, buscar que a través del control y la presión a los contribuyentes y el pago de los impuestos, los contribuyentes se sometan a pagar impuestos, ¿no? Es decir, volver lo informal, volverlo formal, ¿no? La gente que no paga impuestos hoy y que vive en el sector informal, lo que buscaría esta propuesta es que se formalicen y que terminen pagando impuestos, y por eso se ampliaría la base de contribuyentes que estarían pagando impuestos. Pues ese está relacionado también a la promoción de la formalización, que también lo propone Jan Topic. Y otro de los aspectos es el estímulo a la inversión en investigación y desarrollo. Y él propone básicamente que van a haber incentivos fiscales bastante relacionados a exoneraciones de impuestos a rentas o disminuciones del pago de impuestos a la renta a las compañías que hagan inversión en investigación y desarrollo. Lo que trata de buscar de alguna forma es que existan aspectos tecnológicos de desarrollo dentro del país, lo cual en la actualidad pues no somos uno de los pioneros, pero la finalidad pues que hace en este tipo de propuestas es que se haga eso, ¿no? Y el último tema que creo que es bastante relevante es y se refiere a la devolución de IVA, ¿no? Y lo que se refiere Jan Topic básicamente es que va a eliminar todo lo relacionado a las retenciones. ¿A qué me refiero a esto? Que hoy existen muchos contribuyentes, muchas compañías, muchas personas naturales, pues que al momento de vender les retienen el IVA, ¿no? Y eso provoca a que luego de algunos meses les toque pedir una devolución. Y él lo que dice es, a ver, ya vamos a eliminar todo esto porque ¿por qué tiene que la persona estar en la obligación de presentar
una devolución de IVA y perder este flujo por este tiempo, este periodo antes de la recuperación, cuando es plata de ellos mismos, ¿no? Y lo que dice es vamos a eliminar todas estas retenciones y vamos a hacer que cada persona pague el impuesto cuando le corresponde y no a través de una retención. ¿Y qué dice Jan Topic sobre el ISD, el impuesto a la salida de divisas? Bueno, sobre el ISD también se refiere a que lo va a eliminar. No, va a eliminarlo por completo. Otro candidato, Otto Sonnenholner. Bueno, sobre Otto Sonnenholner no hay tanto desarrollo, temas muy puntuales. Por ejemplo, se refiere al tema del ISD que va a elevarlo al 5%. Es decir, vamos a volver a donde antes se pagaba el impuesto a las salidas de divisas por el 5%. Otra cosa que ha hecho bastante referencia es a luchar contra la evasión tributaria, ¿no? Para buscar la justicia y equidad de los contribuyentes. ¿Cómo va a hacer esto? Va a fortalecer lo que se llama la unidad de grandes contribuyentes, es decir, va a buscar evitar que los grandes contribuyentes, hay una unidad en el Servicio de Rentas Internas que está conformada por personas más técnicas, por decirlo así, y que lo que hacen es tanto darle servicios en atender los trámites de todos los contribuyentes a efectos de devolución y asimismo hacer auditorías específicamente a los considerados grandes contribuyentes, los contribuyentes que superan, digamos, los 100 millones de dólares en ingresos, y esos contribuyentes son atendidos por una unidad especial. Otto Sonnenholzer ha mencionado que va a hacer un énfasis mayor para buscar que estos grandes contribuyentes no realicen evasiones tributarias, y asimismo se hace mucho énfasis en el control tributario. ¿A qué me refiero con el control tributario? Que utilizar todas las herramientas de intercambio de información que tenemos en la actualidad, especialmente con el exterior, y con esas herramientas se puedan buscar controlar a los evasores tributarios. Ese es, digamos, los aspectos más relacionados. Asimismo hace referencia que va a facilitar la formalización a los micros, pequeños y medianos empresarios para poder apoyarlos a que puedan formalizar sus declaraciones de impuestos. Esos son los puntos en específico. Sobre el IVA no dice nada. Otto Sonnenholzer no dice nada sobre el IVA. No hace nada no dice nada sobre el IVA, no dice que lo va a aumentar ni tampoco dice que lo va a disminuir, solo hace referencia respecto al aumento de impuestos al ISD nada más. Y Yacu Pérez, ¿qué pasa con Yacu? ¿Qué propone en temas tributarios? Bueno, Yacu Pérez sí hace referencia a algo particular que nadie más lo propone, y es que dice que va a aumentar el impuesto a la renta. Ese tema es bastante diferente a lo que se refiere a el resto de candidatos. Y asimismo es interesante, te digo, porque es la tendencia contraria a nivel mundial. A nivel mundial lo que se hace es evitar evitar el trato en los impuestos directos, que en este caso es el impuesto a la renta, y buscar el enfoque de que el presupuesto del Estado esté enfocado en los impuestos indirectos, es decir, en el IVA. Tanto es así la diferenciación que ya en la Constitución actual que tenemos, el artículo 300 que habla sobre el régimen tributario dice específicamente que el Ecuador debe priorizar los impuestos indirectos y progresivos. ¿A qué me refiero a que debe priorizar? A que en teoría debería priorizar cobrar impuestos indirectos, que es el IVA, a cobrar impuestos directos, que es el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, si Yacu Pérez quisiera aplicar esta propuesta de campaña, debería reformar la Constitución, porque no podría, digamos, hacer este cambio rotundo entre bajar el IVA, que es su propuesta de campaña, reducir el impuesto al valor agregado en lo que hoy está en 12% y aumentar el impuesto a la renta. Eso es lo que él propone reducir el IVA, aumentar el impuesto a la renta y reducir el IVA. Eso es lo que está proponiendo Yacu Pérez. Es el segundo analista que nos dice este tema de que Yacu está proponiendo la reducción del IVA. ¿Esto cómo complicaría los ingresos tributarios de su mismo gobierno? Bueno, en realidad, recordemos que el IVA es el impuesto que se hace de declaraciones mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que representa para el Estado una concurrencia de ingresos tributarios, que significa, pues obviamente, arca fiscal y flujo para la arca fiscal, ¿no? El no tener esta opción de poder recaudar de manera mensual un impuesto y esperar a el fin de año, que es en abril o marzo, dependiendo si es persona natural o persona jurídica, para la recaudación, pues efectivamente implicaría un desfase importante en flujo, ¿no? Y eso es un tema súper importante que a lo mejor no ha sido medido, ¿no? Creo que es un tema que hay que analizar. Sin tomar en cuenta que va a revisar las concesiones mineras, petroleras, con qué plata va a manejar y administrar el Estado.
Pasemos a otro candidato, Luisa González, ¿qué propone? Bueno, Luisa González, se refiere, pues, que va a elevar la presión fiscal a estándares internacionales. Ella primero, por el tema del impuesto a la salida de divisas, pues se refiere a que va a aumentar, ¿no? Es muy probable que lo mantenga como estuvo hasta el gobierno de Rafael Correa, que estuvo hasta el 5%. Es probable que volvamos a ese mismo escenario, así mismo como lo propone Otto Solners-Hössner. No ha hecho referencia al IVA, si es que lo va a subir o disminuir, pero sí dice que va a buscar que se eleve la presión fiscal. ¿A qué se refiere la presión fiscal? Se refiere a cuánto pagan las compañías o las personas de impuesto a la renta en función de sus ingresos, ¿no? Esa es una medida importante que tiene referencia el SRI para efectos de hacer controles tributarios. Es decir, por ejemplo, si una compañía facturó $1 millón, el SRI identifica cuánto pagó de impuesto a la renta. Si pagó el 1% de $1 millón, que termina siendo $10.000, está dentro más o menos de los estándares locales. Pero hay compañías que pagan el 0.5, el 0.2, el 0.3. Esos normalmente generan una alerta en el Servicio de Rentas Internas y es parte de las variables para poder hacer una auditoría, ¿no? En lo que dice básicamente Luisa González es, vamos a ver todas las compañías, cuánto declaran de ingresos y cuánto pagan de presión fiscal de impuesto a la renta. Y sobre esas compañías que pagan menos de los estándares internacionales, vamos a hacer un control, ¿no? Y eso es fácilmente de identificar porque efectivamente el Servicio de Rentas Internas ya tiene en la actualidad un control respecto al tema, ¿no? Hay análisis económicos. Bueno, el sector agropecuario, el sector automotriz, el sector minero paga como una media a nivel nacional el 1%. Y resulta que compañía X, Y, Z están pagando el 0.2%. Ok, vamos a entrar y vamos a hacer un control sobre esas empresas para ver qué están haciendo y si hay una posibilidad de evasión. Ese es el análisis de información que tiene a la actualidad el Servicio de Rentas Internas, y lo que hace referencia, pues, la candidata Luisa González es que va a luchar y va a utilizar ese mecanismo objetivo para poder atacar el tema, ¿no? Otro de los temas que también hace referencia es que va a buscar pedir contribuciones a la seguridad, ¿no? No tengo claro cómo lo va a manejar, pero se hace referencia a que va a haber otros impuestos y no solo los impuestos que en la actualidad estamos pagando, ¿no? Recordemos que en la época de Rafael Correa también se pagaron impuestos al patrimonio, por ejemplo, y esos impuestos pues fueron cobrados en momentos específicos, como fue el terremoto, ¿no? Entonces hace referencia a que sí va a buscar pues cobrar unos impuestos adicionales. También va a probablemente aumentar, hace referencia a que va a buscar mecanismos de cobro e impuestos arancelarios que hoy se han un poco mantenido y algunos han disminuido, ¿no? Oiga, antes de entrar al análisis del último candidato, que es Villavicencio, el extinto Villavicencio, y se entiende que su reemplazo, que podría ser Cristian Zurita, si es que califican su candidatura a la presidencia, cuál es el plan tributario que va a implementar. Pero este tema que usted mencionaba al final, que no queda muy claro de dónde van a obtener los recursos para otras áreas. Por ejemplo, durante el debate se mencionó que iban a utilizar o crear una empresa pública, además de la ANT, de la Agencia Nacional de Tránsito, para que se encargue de recaudar los dineros de las multas de tránsito y esos recursos utilizarlos para brindarnos seguridad. ¿Eso es posible, es factible, es viable, abogado? Bueno, definitivamente la conformación de una empresa pública con fines recaudatorios es parte de lo que en teoría la legislación sí prevé para poder utilizarlo, mecanismo de coalición entre lo privado y público, definitivamente. De hecho, hay instituciones públicas que descentralizan y desconcentran la capacidad recaudatoria, como por ejemplo podemos verlo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La capacidad coactiva no solo se la ejerce por los abogados internos, sino que también tienen contrataciones con abogados externos. Esos abogados externos, por ejemplo, en el IES, en CNT, que son empresas públicas y que manejan recursos públicos, tienen externalizado este servicio. Es decir, abogados de afuera, que son contratados por la misma institución, en este caso el IES, el CNT, sí tienen la capacidad, a través de normativa, de cobrarle a los contribuyentes. Y en este caso, pues, efectivamente, al final, por la incapacidad operativa que a veces tienen las mismas instituciones públicas, ¿no? El aumentar un más personal a veces se vuelve complejo, más bien la tendencia es a disminuir los gastos corrientes
corrientes, ¿no? En este caso, en el IES, por ejemplo, se contrata abogados externos y esos abogados se encargan con sus propios recursos de cobrarles a los contribuyentes y luego de haberles cobrado, pues les cargan una costa a las personas que no han pagado estos impuestos. Yo creo que en esa misma línea y haciendo analogía, es probable que efectivamente se pueda utilizar una empresa pública, sea también externalización. Al final es lo mismo, ¿no? Es entregar o privatizar de alguna forma el cobro, buscando pues la eficiencia en la recaudación, ¿no? Y ha funcionado, pues, como les menciono, en este caso en CNT, funciona en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también funciona en el Banco del Pacífico, 3 empresas que son empresas que tienen recursos públicos y que efectivamente terminan mejorando esta recaudación. El extinto Villavicencio, ¿qué es lo que puso en su plan de gobierno en materia tributaria? Bueno, lo primero es respecto al impuesto a la salida de divisas. Lo que propone es desmantelar progresivamente el impuesto a la salida de divisas. Como lo hizo el gobierno actual de Guillermo Lasso, pues probablemente lo que haga es continuar esa desmantelación, esa reducción de impuesto a la salida de divisas, buscando que dentro de su gobierno termine pues en cero, ¿no? Ese es el primer punto bastante importante, pues que hace referencia a también otros temas que se han referido los candidatos. También hace referencia a que con la finalidad de defender el sistema de dolarización vigente, va a reservar todas las herramientas de política comercial y va a implementar o buscar que se reduzcan o se incrementen, dependiendo de cada uno de los casos, los temas arancelarios de importaciones. Y eso es un tema también importante, y lo que hace también referencia es que va a respetar todos los acuerdos comerciales que han sido suscritos por el Ecuador. Aquí es un tema importante, por ejemplo, en la actualidad, Ecuador es parte de la Organización Mundial de Comercio, y pese a que es parte de la Organización Mundial de Comercio, donde se establecen ciertos acuerdos, y parte de los acuerdos es que no se deben cobrar impuestos por encima de unos techos que se han puesto en la Organización Mundial de Comercio. Es decir, por ejemplo, el producto zapatos no debería pagar más del 30% de impuestos. Sin embargo, Ecuador, a través de las resoluciones del COMEX, que es la forma de cómo ponen los impuestos, los zapatos pagan $6 por par. Y eso hace que terminen ciertos zapatos pagando 60, 70% de impuestos. Y lo que hace es que Ecuador, pese a que es parte de la Organización Mundial de Comercio, no está aplicando este acuerdo y lo está incumpliendo, ¿no? Entonces, el candidato Fernando Villavicencio, en su momento, en su plan de gobierno, lo que hizo fue referirse a que va a cumplir todos los acuerdos comerciales, y entre esos muy probablemente estaba este tema de la Organización Mundial de Comercios. Y ahí mismo hacía referencia a que no iba a descartar lo que mencioné hace un rato de aranceles en las importaciones, que no descartaba el aumento de los aranceles, ¿no? Y eso principalmente para defender, se hacía referencia a él, pues para defender la dolarización. Eso es lo que hacía un poco referencia. O sea, lo que propuso en su plan de trabajo Villavicencio es lo que implementó el correísmo cuando fue gobierno, ¿o algo distinto? Bueno, el correísmo, recordemos que no aumentó el ISD en realidad. Entonces, respecto al ISD, definitivamente es todo lo contrario, ¿no? Está haciendo lo que hizo el gobierno de Guillermo Lasso. Respecto a los aranceles, definitivamente el correísmo en su momento aumentó los aranceles, lo que implicaba, pues, o buscaba en teoría proteger la producción ecuatoriana, ¿no? Ese fue el argumento para aumentar los aranceles, ¿no? Aquí el argumento que está utilizando Villavicencio es para proteger la dolarización. Digamos, la finalidad es distinta, pero al final del día el fondo es el mismo, ¿no? Van a aumentar los aranceles, definitivamente. Eso es lo que ha propuesto Villavicencio. Y otra de las cosas que también menciona es que va a revisar lo relacionado a las subvenciones, exenciones y exoneraciones de impuestos a la renta, es decir, buscando que esto no suceda. Y dice, no necesitamos ninguna reforma tributaria, vamos a cambiar todo esto a través de decreto ejecutivo. Eso es lo que ha hecho también referencia en su momento Villavicencio, ¿no? Esos son los puntos más importantes de su propuesta de campaña. Como experto tributario, ¿la eliminación del ISD es conveniente o no es conveniente para la economía ecuatoriana? Me parece que efectivamente es un tema conveniente, ¿no? En su momento lo que básicamente produjo es que exista un aumento en el precio final de los productos, y quienes terminábamos pagando nosotros, pagando por ese impuesto, terminamos pagando los mismos contribuyentes, los mismos usuarios, los consumidores finales, ¿no? Eso se termina trasladando al final del día un aumento de un impuesto que en este caso
principalmente afecta a las importaciones y afecta a las materias primas que sirven para poder producir y tener productos finales en el Ecuador, los vehículos, todos los productos que son importados terminaban con este 5%, que era un impuesto a la larga importante, y lo que hacía pues definitivamente era aumentar el precio. ¿Y a quién terminaban cobrándolo ese precio? Pues definitivamente a los consumidores finales. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí para ponerle al tanto a la audiencia de Buenos Días América por dónde van los planes tributarios de los candidatos que tienen tal vez más opciones de llegar al Palacio de Carondelet, de ser los próximos presidentes del Ecuador. Esperemos que tomemos la decisión más sabia y con mayor inteligencia. Abogado, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en Buenos Días América.